funcionamiento de la esfera de conciencia del Pasú. Páginas desde la 104 a la 180. El Pasú es un microcosmos situado dentro del macrocosmos. El demiurgo, creador del Pasú, puso un sentido en el microcosmos, le asignó una finalidad: descubrir los designios, expresar los signos, producir cultura. Para cumplir con tal finalidad, el Pasú dispone de una siempre creciente estructura cultural, cuyo funcionamiento hemos explicado en el inciso anterior. Sin embargo, el Pasú fracasó, como especie, en su misión cultural. Aquí vamos a examinar el motivo principal del fracaso, para que se entienda recién la necesidad que hubo de encadenar a los espíritus hiperbóreos. Para plantear rápidamente el problema, notaremos que la causa del estancamiento cultural radicaba en el escaso desarrollo individual del Pasú. Si analizamos los objetivos de la finalidad, comprobaremos que, en efecto, ésta descansa en la capacidad individual del Pasú como descubridor de entes. De nada vale que exista una superestructura exterior, para sostener el sentido puesto en los entes, si no se la alimenta permanentemente con nuevo sentido, si no se descubren nuevos entes y se expresan en el mundo su verdad. Y esta tarea es exclusivamente particular, depende solo de la capacidad individual de cada Pasú. Es por eso que el cumplimiento de la finalidad exige, paralelamente, la evolución individual del Pasú, la adquisición de una, cada vez mayor, capacidad individual para descubrir los entes. Para evitar cualquier clase de duda, hemos de distinguir dos objetivos en la finalidad, encadenados entre sí o estructurados: el objetivo macrocósmico y el objetivo microcósmico. El objetivo macrocósmico de la finalidad es el ya declarado: descubrir los designios propuestos por la suprafinalidad y expresar mediante signos la verdad descubierta, poniendo sentido en los entes que constituyen la cultura. Este objetivo procura que se produzca el mayor bien posible en el macrocosmos. Para ello, los pasúes construyen con amor superestructuras de objetos culturales o culturas que producen placer al demiurgo. El placer del creador, que comprueba que su obra es permanentemente descubierta y valorizada, o reconocida y revalorizada. En los incisos anteriores ya aclaramos suficientemente los alcances y los propósitos del objeto macrocósmico de la finalidad. En el presente inciso estudiaremos el objetivo microcósmico de la finalidad, cuyo propósito apunta a mejorar la capacidad individual del Pasú como descubridor de entes. A. El objetivo microcósmico de la finalidad. Para cumplir el objetivo macrocósmico, para construir culturas en permanente evolución, es necesario una evolución conjunta del microcosmos, un aumento en la capacidad individual de descubrir los entes. La tesis que aquí exponemos es que, concluida en la filogenia, la evolución del Pasú continuaba en el desarrollo de un sujeto histórico microcósmico, al que se denomina sujeto consciente o conciencia. Tal sujeto anima la esfera de conciencia que, según se verá, es también una estructura. La evolución de este sujeto es la que fracasó e impidió a la humanidad Pasú cumplir con el objetivo microcósmico de la finalidad. Debe quedar claro que la conciencia es un sujeto histórico y, para demostrarlo, vamos a recurrir a la analogía. Ya vimos cómo, al poner sentido en los entes, los pasúes van construyendo superestructuras externas. La forma, determinada por tales superestructuras, se denomina cultura. Con el correr del tiempo, las superestructuras crecen o se modifican y causan la variación de las culturas. Es por la influencia superlativa del tiempo que se considera a la historia como la más importante dimensión de una cultura. Pero ¿cuándo comienza la historia de una cultura? Respuesta: en el momento en que los miembros de tal cultura caen en la cuenta que un hecho cultural pasado posee más sentido que cualquier otro que nadie pudiese recordar. Esta respuesta merece 4 comentarios. Primero, el hecho pasado, que da comienzo a la historia, es el que tiene más sentido cultural y, por lo tanto, su recuerdo es el más intenso y no el más antiguo. Pueden existir recuerdos de hechos anteriores, pero la historia comienza en aquel hecho cuyo suceso es determinante del futuro de la cultura. El nacimiento de un héroe legendario, sus hazañas, una batalla, la fusión de 2 naciones, la venida de un dios o de sus enviados, la redacción de un código, etc. Segundo, un hecho cultural pasado, cuyo sentido es mayor que otros, es un hecho histórico. Tercero,
Aunque dos o más hechos históricos no estén relacionados causalmente, lo están históricamente al quedar unidos por una línea subjetiva mediante la cual los miembros de una cultura se remontan hacia el pasado. Cuarto. La historia es, entonces, una línea temporal de significación. Tracemos ahora un paralelo entre la superestructura y la estructura cultural. En primer lugar, ambas se van construyendo, van creciendo a medida que transcurre el tiempo. Pero la historia de una superestructura, o cultura, comienza cuando sus miembros advierten que ya tienen historia, que hubo hechos pasados que fueron más importantes que otros, e inclusive que hubo aquel hecho cuya importancia no puede ser superada por ninguno. ¿Qué es equivalente a aquel hecho, origen de la historia, en la estructura cultural del microcosmos o Pasú? Respuesta. El descubrimiento de sí mismo, ente entre entes. Vale decir, el Pasú cumple su finalidad de descubrir los entes desde que nace. Nadie le enseña cómo hacerlo porque el raciocinio es una facultad hereditaria. Así, va construyendo la estructura cultural casi sin notarlo, designio por designio, esquema por esquema, relación por relación, concepto por concepto. Un día, sin embargo, descubre un ente, situado entre los entes del mundo, cuyo designio lo conmociona. Es decir, se propone a sí mismo como objeto de conocimiento y se descubre, y ese descubrimiento es el de mayor significado posible. La estructura cultural, desde luego, ya existía antes de este acontecimiento, pero nada puede equiparársele y nada puede ser igual después del mismo. El descubrimiento de sí mismo es el hecho que señala el nacimiento de la esfera de conciencia, análogamente a aquel hecho histórico que marcaba el origen de la historia de una cultura. Ambos son hechos de la mayor significación, y su acontecimiento viene a producir un caer en la cuenta de la propia identidad. En un caso, individual, en el otro, colectiva o cultural. La esfera de conciencia se inicia, entonces, en un momento de la existencia de la estructura cultural. Comienza a partir del descubrimiento de sí mismo y se extiende temporalmente como asiento del sujeto histórico del microcosmos. La creación de la esfera de conciencia ha de interpretarse de modo análogo a la construcción de la estructura cultural por parte del sujeto racional o razón. A posteriori del enlace entre principios y relaciones, la estructura cultural resulta animada por el pensar, vale decir, por un sujeto cultural. Del mismo modo, a posteriori de la esfera de conciencia, aparece un sujeto consciente que la anima. Naturalmente, tales sujetos son solo aspectos de un único sujeto anímico o alma del Pasú, según se demostrará en el artículo E, a cuyo acto lo denominamos genéricamente pensar. Hemos visto que el objetivo microcósmico de la finalidad procura mejorar la capacidad individual del Pasú como descubridor de entes. Esta capacidad se aumenta efectivamente desde el momento en que el descubridor de entes se descubre a sí mismo, se sabe individuo diferente de los demás entes, es decir, adquiere conciencia de sí. Pero la conciencia del Pasú no es aún el yo. Este solo aparece después del encadenamiento de los espíritus, según se verá más adelante. Sabemos ya cuándo se inicia la conciencia, pero lo que más nos interesa es conocer qué modificación introduce su presencia en el pensar racional. Vale decir qué dimensión o característica del pensar nos demuestra inequívocamente que se trata de una conciencia y no de ningún otro acto psíquico. Respuesta. La intención temporal del pensamiento. Pondremos en claro esta respuesta mediante una explicación estructural. En el inciso anterior estudiamos cómo se construye una estructura cultural y con qué elementos, principios y relaciones. Las relaciones son esquemas sémicos de entes que se caracterizan por tres dimensiones: extensión, comprensión, y potencia. La definición de esta última dimensión, la potencia, había quedado pendiente para el presente inciso. Ahora veremos que la potencia de una relación guarda una proporción, una ratio, con la intensidad que la intuición de sí mismo haya impresionado a la sensibilidad del sujeto racional. Comencemos por pasar revista los pasos del conocimiento racional. Cuando un ente dado impresiona la sensibilidad, la razón lo remite y aplica contra la memoria arquetípica. Con la primera operación elimina el arquetipo universal y descubre el designio demiúrgico o suprafinalidad. Con la segunda operación configura un esquema del ente en base a los arquetipos de la memoria arquetípica. La aplicación del designio contra la memoria arquetípica implica una dirección de la voluntad instintiva del Pasú, es decir, una intención.
Tal contacto intencional con los arquetipos produce su actualización en el plano de realización de la psique, en un substrato de las esferas afectivas y racional. Los arquetipos se actualizan en la psique como principios cada vez que la primera operación elimina un arquetipo universal y una sola vez cada uno. Y también como relaciones, para configurar el esquema del ente, todas las veces que la segunda operación lo requiere. Esta actualización de los arquetipos se manifiesta como representaciones sémicas permanentes o elementos de la estructura cultural. Los principios son símbolos simples, las relaciones son símbolos complejos. Pero los símbolos simples de los principios, que son únicos en tanto que principios, pueden estar repetidos incontables veces en las subestructuras de las relaciones. La diferencia entre ellos, dijimos en vez del inciso anterior, radica en la potencia. Los principios son potencias pasivas y las relaciones, potencias activas. No hay manera de influir voluntariamente en la secuencia operativa de la razón. Siempre que el conocimiento sea racional, la primera operación eliminará el arquetipo universal del ente y actualizará automáticamente el arquetipo invertido en la estructura cultural. La intensidad intencional puesta en juego para producir la actualización de un principio es, así, mínima y es por tal carencia que la potencia del mismo sea pasiva. Pero las relaciones, por el contrario, son construidas con las actualizaciones de arquetipos localizados intencionalmente por la segunda operación, siendo la potencia activa y proporcional a la intensidad intencional con que se efectuó el descubrimiento. Aquí nos ocuparemos especialmente de las potencias activas que subyacen en las relaciones. ¿De qué depende la intensidad intencional con que se efectúa la operación racional de esquematizar un ente? Respuesta: de la referencia a sí mismo con que dicho ente sea tomado por la razón. Naturalmente, si estamos hablando de referencia a sí mismo, estamos admitiendo un conocimiento previo de sí, es decir, la existencia de una conciencia. En tal hipótesis resulta que no todos los entes son iguales para sí mismo. No todos son conocidos con la misma intensidad intencional. No es lo mismo una piedra que un fruto. La intensidad intencional puesta en esquematizar la piedra es diferente a la empleada con el fruto. En el pasú, para sí mismo, el fruto es más importante que la piedra. Por eso los esquemas o relaciones de ambos entes están referidos de diferente manera con respecto a sí mismo. Y esas diferentes referencias se manifiestan en la diferencia de potencia de las relaciones. La dimensión potencia de cada relación está referida de particular manera a sí mismo. Pero el pensar una relación es el pensamiento racional. ¿Qué determinación introduce en el pensamiento la referencia a sí mismo de la potencia? Respuesta: una intención temporal. Es la misma respuesta anterior, que se irá tornando más comprensible a la luz del análisis estructural. El pensamiento de una relación puede adquirir, por la referencia a sí mismo de su dimensión potencia, una intención temporal determinada. Y eso lo convierte en consciente, según explicamos anteriormente. El esquema de un ente, aunque permanezca integrado en la estructura cultural, está potencialmente referido a sí mismo, al microcosmos. El pensamiento de una relación ocasiona la actualización de esa dirección en potencia, que es la referencia a sí mismo, siendo así, el pensamiento, dirigido a su vez, impulsado, por una intencionalidad temporal. ¿Dirigido hacia dónde? Respuesta: tal como la potencia refiere a la relación a sí mismo, el pensamiento consciente, temporalmente intencionado, se dirige a la esfera de conciencia o de preconsciencia en el pasú primitivo, figura 11. Esta respuesta debe entenderse así: la referencia a sí mismo de la razón no apunta a un centro de individualidad porque nada parecido a eso existe en el pasú. La estructura psíquica o plano de realización donde se actualizan los arquetipos es el asiento natural de sí mismo y hacia esas esferas brumosas se orienta la referencia de la razón, quedando plasmada en la potencia de la relación según la intensidad con que se actualizaron los arquetipos. La referencia potencial a sí mismo es la que se despliega en el pensamiento de la relación y lo torna consciente, impulsándolo más allá del substrato psíquico donde existe en la estructura cultural, hacia la esfera de conciencia. Pero esta actualización que la referencia potencial produce en el pensamiento no es de arquetipos sino de símbolos. Son los símbolos del esquema los que se despliegan en el pensamiento y se tornan conscientes por estar referidos, dirigidos a sí mismo.
Un esquema cuya potencia sea muy grande refiere el pensamiento a sí mismo con tanta fuerza que éste se dispara hacia la esfera de conciencia, como pensamiento consciente o conciencia de una relación. Y esos pensamientos conscientes, más actuales que otros, delinean el hilo de unión de la conciencia, análogamente a como los hechos históricos, hechos culturales con más sentidos que otros, delinean el hilo de la historia de una cultura. Tal línea subjetiva demuestra que la conciencia es el sujeto histórico del microcosmos. De acuerdo a lo expuesto en este artículo, la conciencia es un sujeto histórico que registra un momento de aparición, a partir del cual todas las relaciones que se formen estarán, en mayor o menor medida, potencialmente referidas a sí mismo, es decir, al microcosmos, considerado o intuido como ente individual. Los pensamientos de relaciones, o sistemas, son determinados por tales referencias potenciales e impulsados hacia la esfera de conciencia, vale decir, hacia las capas superiores de las esferas afectiva y racional para emerger más allá de ellas. La esfera de conciencia vendría a ser, así, el estadio superior del pensar. Crearla es el objetivo microcósmico de la finalidad. Como ya dijimos, esta esfera no se desarrolló lo suficiente en el pasado y ello motivó su estancamiento cultural. ¿De qué depende el desarrollo de la esfera de conciencia? De una facultad del pensar que dimana de las potencias activas de las relaciones y dirige los pensamientos hacia ella, tomándola como centro de referencia intencional temporal. En el siguiente artículo se estudiará esta facultad. B. La facultad traductiva, función de la potencia activa. En el artículo G del inciso anterior definimos a la inteligencia y a la facultad traductiva del pensar racional. Recordemos dichas definiciones. La facultad traductiva es la capacidad de traducir el esquema de un ente a un lenguaje determinado. La inteligencia es la medida de la facultad traductiva. Inteligencia es la capacidad de traducir el esquema de un ente al mayor número posible de lenguajes. Vimos también que la aplicación de esta facultad a una relación ocasiona que el esquema sea notado en el contexto significativo de un lenguaje. De ese modo lo significado por la verdad del ente resulta traducido en un concepto cuya comprensión abarca solo una parte de los elementos sémicos del esquema, pero, aunque en el artículo G se describió la función ejercida por la facultad traductiva, no se brindó explicación alguna sobre la esencia de tal facultad para evitar desviaciones hacia otros temas. Esa explicación es la que ahora vamos a estudiar y que nos permitirá entender la formación de la esfera de conciencia. Consideremos el proceso del pensar racional. Un pensamiento ha iluminado un sistema y el relieve de un significado se perfila sobre el horizonte de la significación continua. Pero la facultad traductiva nota al significado perfilado sobre un determinado plano de significación. El contexto significativo, que otorga significación al significado, se nivela sobre dicho plano particular. Sabemos que la facultad traductiva es la capacidad para tornar inteligible la verdad del ente en una pluralidad de planos de significación oblicuos. Sin embargo, cualquiera sea la inclinación del plano de significación, el pensamiento siempre es vivenciado con referencia a un plano horizontal. Esto ocurre así porque la facultad traductiva es una función de las potencias activas de las relaciones. En toda relación existe una referencia potencial a la esfera de conciencia, como centro de referencia de sí mismo, que nivela y torna horizontales los planos de significación en los cuales el significado es notado. No importa, entonces, cuán oblicuo sea en la estructura cultural el plano de significación en el que la facultad traductiva haya notado el significado de una relación. En el pensamiento el significado, y su contexto, siempre serán horizontales, aun cuando la inteligencia sea tan elevada como para permitir notar el significado en varios lenguajes oblicuos. Y la nivelación horizontal de planos de significación, que ejerce la facultad traductiva sobre el pensamiento, es, sin dudas, la principal causa del equilibrio mental. Así pues, la facultad traductiva, que permite notar el significado de una relación en un determinado contexto significativo, es una función de la potencia activa de tal relación. Dicha función consiste en referir el plano de significación a la esfera de conciencia y causar, de ese modo, la horizontalidad del pensamiento.
Desde luego, el pensamiento de una relación, pensado sobre un plano de significación horizontal, supone un significado notado en el contexto significativo de un lenguaje, es decir, supone que el significado está expresado en términos sémicos. Y esto es así tanto si el significado es proyectado como signo por la expresión externa, como si se actualiza en la esfera de conciencia como idea. Pero todo pensamiento referido a la esfera de conciencia ha sido notado por la potencia activa, en virtud de tal referencia, de una intencionalidad temporal. Es esta cualidad la que permite calificar de consciente a un pensamiento, según definimos más atrás. Para entender el proceso formativo del pensamiento consciente del pasú, especialmente para distinguir con claridad la diferencia con el pensamiento racional que estudiamos en el inciso anterior, debemos unir en una sola idea 4 conceptos clave: potencia, energía, intencionalidad y temporalidad. Inducir esta idea será el objetivo de los próximos artículos. C. Esquema de sí mismo y energía psíquica. Sabemos que todo ente que sea objeto de la intuición sensible será esquematizado racionalmente en la estructura cultural. Las relaciones, y los sistemas de relaciones con principios que estudiamos hasta ahora, nos han permitido entender de qué manera el designio descubierto da lugar a la verdad del ente representada por el esquema estructural. Pero si todo ente conocido es indefectiblemente esquematizado, habrá que preguntar, entonces, por el esquema que corresponde a sí mismo. Veamos el problema más claramente. El sujeto histórico del microcosmos, que hemos denominado conciencia, comienza a desarrollarse desde el momento en que el descubridor de entes se descubre a sí mismo como ente entre los entes. El descubrimiento de sí mismo revela de inmediato la diferencia entre el microcosmos, ente individual, y cualquier ente del macrocosmos. Esta diferencia sujeto microcósmico / objeto macrocósmico es evidente e innegable. Por eso, a partir del descubrimiento de sí, todo nuevo esquema de ente será referido a sí mismo. La dimensión potencia de cualquier relación actúa sobre el pensamiento según tal referencia, hasta nivelar y tomar horizontales los planos de significación oblicuos. Ahora bien, este centro de referencia al cual se refieren, por su dimensión potencia, todas las relaciones susceptibles de ser conscientes y al que hemos identificado anteriormente con la esfera de conciencia, no es simplemente el sí mismo, el microcosmos, sino el sí mismo conocido, el microcosmos conocido, es decir, el esquema de sí mismo. La esfera de conciencia, o de preconciencia en la figura 11, es en realidad un esquema de sí mismo, configurado de acuerdo al grado de conocimiento de sí que alcance el pasú. Este esquema, según iremos viendo, adquirirá un carácter eminente con respecto a los demás miembros de la estructura cultural. Pondremos de relieve los aspectos más importantes del esquema de sí en los siguientes comentarios. Primero, la esfera de conciencia, al ser un esquema de sí mismo, es un símbolo complejo. Sin embargo, dicho símbolo está incompleto y en permanente proceso de formación. ¿Cómo crece, cómo se conforma, el esquema de sí mismo? Respuesta. Las continuas referencias a sí mismo, que determina la potencia de las relaciones en el pensamiento, actualiza y agrega nuevos elementos sémicos al símbolo que constituye el esquema de sí mismo. Esto quiere decir que la esfera de conciencia, por su carácter esquemático, es, en realidad, un símbolo, y que dicho símbolo se va completando como efecto de cierta especie de pensamientos referidos o intencionados hacia sí mismo. El esquema de sí mismo, que comienza a formarse a partir del descubrimiento de sí mismo, es decir, cuando se inicia el sujeto histórico, acompaña en su devenir el desarrollo de este sujeto. La historia del microcosmos, cuya línea subjetiva constituye la conciencia del pasú, es el esquema de sí mismo o esfera de conciencia. Segundo, la historia del microcosmos es, así, un esquema en permanente construcción al que denominamos esfera de conciencia. Y la esfera de conciencia es el centro al que están potencialmente referidas aquellas relaciones estructuradas en función de sí mismo. Pero todo esquema surge de la interpretación racional de un designio. Es evidente que al descubrir al microcosmos, en que consiste el ente pasú, para sí mismo, se ha de haber revelado en algún grado su designio. Pero no es menos evidente que tal revelación solo podrá ser completa cuando todo el microcosmos haya sido racionalizado, es decir, cuando el esquema de sí mismo contenga como verdad a todo el microcosmos.
En el artículo F, comentarios quinto y sexto veremos en qué consiste el designio de sí mismo y comprobaremos que su descubrimiento, y las referencias que motiva implica una conmoción en el sujeto racional. El esquema de sí mismo depende, de la evolución de la mente, de la capacidad actual, en todo momento, para aprender racionalmente el designio de sí e interpretarlo en un esquema lo más completo posible. En resumen, el esquema de sí mismo, la esfera de conciencia, la historia del microcosmos, es un símbolo en formación que jamás acaba de completarse porque el designio de sí mismo, al que interpreta, jamás acaba de ser conocido por el Pasú. Para finalizar vamos a confirmar lo dicho en el inciso memoria arquetípica y razón. La esfera de conciencia es una especie de memoria. El solo hecho de que la esfera de conciencia consista en una historia del microcosmos debe dar la idea de que una serie temporal de sucesos psíquicos han de estar necesariamente memorizados en ella. Del mismo modo que la estructura del cerebro puede ser denominada memoria arquetípica, y la estructura cultural memoria conceptual, la estructura del esquema de sí mismo es llamada memoria representativa. Lo de representativa va por motivos que se verán en el artículo F. Tercero, no obstante su aparente devenir, es decir, el permanente cambio que constituye su progreso hacia la verdad completa, el esquema de sí mismo puede ser también pensado como los otros esquemas de la estructura cultural. Lo explicaremos. Todo esquema o relación es vivenciado por el pensar como pensamiento, el cual se halla fundado en un significado, propio del esquema, que se perfila en relieve sobre el horizonte de la significación continua. El esquema de sí mismo es el que tiene las dimensiones máximas, mayor extensión, mayor comprensión y mayor potencia, que cualquier otro esquema o relación. El pensar un esquema semejante supone la aprehensión de un significado de jerarquía superior, pues la esfera de conciencia es un centro de referencia para todos los planos de significación. Vale decir, el sujeto cultural tiene la posibilidad de contener en un pensamiento al esquema de sí mismo. Pero tal posibilidad es, justamente, la que señala el inicio del sujeto consciente. El sujeto cultural, al reflexionar sobre sí mismo, anima al esquema de sí mismo y se eleva como sujeto consciente. Por el contrario, para el sujeto consciente, todos los esquemas de la estructura cultural son inteligibles, es decir, tienen significado en algún lenguaje. Pero, si todo esquema de la estructura cultural resulta inteligible para la esfera de conciencia, ella misma, en tanto que esquema de sí mismo, ¿en qué lenguaje se torna inteligible su significado? Respuesta. El lenguaje propio de la esfera de conciencia, en cuyo contexto ella puede ser notada y entendida, reflexionada, es la historia inmanente. El significado de la esfera de conciencia o esquema de sí mismo se expresa en un lenguaje histórico, es decir, se manifiesta al entendimiento como una forma del tiempo. Intuir el significado de la esfera de conciencia equivale a intuir la línea subjetiva del sujeto histórico inmanente, a captar la unidad de la conciencia como una historia. Cuarto, naturalmente, fuera de este que le es propio, la esfera de conciencia puede ser notada en cualquier otro lenguaje y, el concepto correspondiente, expresado en el mundo mediante signos adecuados. Nos interesa ahora destacar uno de tales conceptos, que los viryas perdidos han proyectado en los últimos milenios. Este concepto es el de energía, al que se pretende derivar de otros entes por desconocerse cuál es el verdadero esquema del que procede. Pero, sin importar a cuál ente lo aplique la ciencia, el concepto de energía expresa el significado de la esfera de conciencia. Por supuesto que un concepto que debe anotar al esquema de máxima extensión y comprensión ha de poseer también tales dimensiones extremas, además de máxima connotación. La proyección del concepto energía en signos físico-matemáticos, por ejemplo, a pesar de la complejidad que patentiza, apenas alcanza a insinuar el significado del esquema de sí mismo del cual procede. Por eso, al afirmar que las esferas psíquicas son de energía, dijimos más atrás que no aplicamos el concepto de energía a la psique sino que, por ser la psique de energía, existe concepto de energía. Quinto, si el concepto de energía expresa el significado de la esfera de conciencia, podemos indagar en base a qué propiedades de la misma se define la energía psíquica. En primer lugar observemos que el esquema de sí mismo deviene, varía, cambia, se mueve. El movimiento es, pues, la primera propiedad de la energía psíquica.
En segundo término hay que notar que la esfera de conciencia es el centro de referencia hacia el que apuntan las potencias activas de las relaciones históricas. La dirección es, entonces, la segunda propiedad evidente de la energía psíquica. Pero, para que algo energético, un símbolo por ejemplo, dirigido hacia un centro de referencia, pueda llegar hasta él hace falta que la energía sea lo suficientemente intensa. La intensidad es, pues, la tercera propiedad importante de la energía psíquica. Por ahora, sin descartar completamente otras propiedades, podemos afirmar que la energía psíquica se caracteriza por el movimiento, la dirección y la intensidad. Naturalmente, con estas tres determinaciones la energía psíquica es análoga a una magnitud vectorial de la física. Expresión energética del pensamiento del Pasú. Las referencias potenciales que existen en las relaciones introducen en el pensamiento una dirección, o intención temporal, que lo dirige hacia la esfera de conciencia. Estos pensamientos, conscientes en mayor o menor grado, son los responsables del cambio progresivo que manifiesta el esquema de sí mismo. Pero el cambio, el movimiento, ocurre en la energía psíquica y su causa está en la potencia activa, en sus referencias al esquema de sí mismo. En física se ha definido también una relación causal entre la potencia y la energía que será conveniente tener en cuenta por su valor analógico. Una forma de energía, el trabajo mecánico, se relaciona con la potencia en función del tiempo en que dicho trabajo se desarrolla. Potencia, W, por tiempo, T, igual trabajo, A. Tenemos aquí, aunque con diferencias de significado, tres conceptos que intervienen en la estructura psíquica. Potencia, tiempo y energía, trabajo. Volveremos sobre esta fórmula. Por otro lado, el trabajo mecánico se define como el producto de una fuerza por la distancia que se ha desplazado a su punto de apoyo. Trabajo, A, igual fuerza, F, por distancia, D. Sustituyendo en 1, el valor dado al trabajo por 2. Potencia, W, por tiempo, T, igual fuerza, F, por distancia, D. O bien potencia, W, igual fuerza, F, por distancia, D, dividido por el tiempo, T. Pero como distancia dividido tiempo igual velocidad. Es decir, el cociente de la distancia y el tiempo es la velocidad. Potencia igual fuerza por velocidad, 3. La potencia es, según 3, una función de la fuerza y la velocidad. Una analogía con esta relación suelen emplear quienes dan preeminencia a las ideas por sobre las configuraciones estructurales de la psique. Surgen así los conceptos de idea, fuerza o velocidad de las ideas. Por el contrario, al establecer correspondencias analógicas entre la psique del Pasú y el modelo estructural, nosotros nos ajustaremos a las dimensiones de la fórmula, 1, vale decir, a la potencia, al tiempo y a la energía. Vamos a definir, entonces, una función cuyo dominio es la producción de pensamientos en la estructura cultural del Pasú y a la que denominamos expresión energética del pensamiento del Pasú. Potencia, W. Tiempo trascendente, TT, igual energía psíquica, EP. Hay que insistir en que esta fórmula solo tiene la finalidad inductiva de facilitar la explicación. Si suspendemos por un momento los prejuicios cientificistas y nos atenemos a la conclusión anterior que dice, el concepto de energía significa la esfera de conciencia, no nos resultará tan extraña la función. 4. Antes de utilizar la expresión energética, para explicar la producción de pensamientos conscientes, debemos tener en claro cuáles son sus implicancias. Es lo que destacaremos en tres comentarios. Primero, la energía del pensamiento racional depende, según 4, de la potencia activa, W, y del tiempo trascendente, TT. Este tiempo, TT, es el que mide la duración del pensamiento sobre la relación y será definida más adelante. Segundo, a mayor potencia activa, W, en la relación mayor energía. EP, en el pensamiento. Tercero, a mayor tiempo, TT, de duración de la actividad potencial mayor energía. EP, en el pensamiento. De estos comentarios a la función 4, se desprende, tal como cabía esperarse de una expresión analógica, que la potencia activa y el tiempo trascendente son causa de la energía psíquica. Vamos a definir ambos conceptos. Una relación se define en base a tres dimensiones: extensión, comprensión y potencia.
Pero una relación es en realidad el esquema sémico de un ente, es decir, un símbolo complejo, una subestructura de elementos sémicos. La potencia es lo que permite a los símbolos subsistir como tales y permanecer estructurados. Mas no debe creerse con esto que la potencia es un mero contenido de los símbolos. Ella es el principio que hace posible la manifestación de los símbolos en el pensamiento. Cuando el Pasu ya posee sujeto histórico y, en consecuencia, esquema de sí mismo, la manifestación de los símbolos se efectúa con referencia a la esfera de conciencia, es decir, intencionados, dirigidos hacia ella. El plano de significación, y con ello el contexto del significado, se tornan, entonces, horizontales para el pensamiento. Recordemos que el Pasu, en el estado evolutivo que lo estamos considerando, ya posee, aunque incipiente, un sujeto histórico y un esquema de sí mismo. Podemos afirmar, pues, que la potencia es el substrato fundamental de todo símbolo psíquico de la estructura cultural. Por ella los símbolos subsisten y se manifiestan en el pensar. Pero los principios, que son símbolos simples, solo subsisten. No se manifiestan jamás al pensamiento, aunque pueden ser conocidos por un reflejo o copia en una relación conexa, según ya se explicó. Por eso se dice que su potencia es pasiva. Las relaciones, por el contrario, subsisten y se manifiestan. Su potencia es activa. El pensamiento consciente, que hace crecer al esquema de sí mismo, depende de las manifestaciones de los símbolos de la relación que mienta, es decir, depende de la potencia activa. A ella nos referiremos de aquí en adelante, aun cuando digamos simplemente potencia. En resumen, los símbolos, del esquema o relación, subsisten sostenidos por el substrato de su potencia. Si un pensamiento mienta la relación, los símbolos se manifiestan con una determinada energía. Tal actividad es también producto de la potencia. En un próximo artículo estudiaremos la manifestación de los símbolos en el pensamiento. Ahora nos ocuparemos de su subsistencia, para exponer la definición pendiente del tiempo trascendente. En el inciso esquema del universo del 1 se mencionó la triple composición del demiurgo: poder, belleza y sabiduría, y se explicó que el poder lo ejerce el aliento o trascendente fluir de su conciencia-tiempo. Encontramos así, en la esencia del macrocosmos, la potencia, o poder, y el tiempo, conciencia cósmica o aliento, unidos como causas de la existencia de los entes, de manera análoga a la expresión energética del pensamiento 4. Aunque la fluencia del aliento es el tiempo inmanente del macrocosmos, aquí lo denominaremos trascendente atendiendo a su íntima penetración en la estructura cultural del microcosmos o Pasu. En el tiempo trascendente, o tiempo del macrocosmos, se desarrollan los tiempos entelequiales de los arquetipos universales. Los entes conocidos son momentos de tales procesos, detenciones efectuadas por la razón para descubrir el designio demiúrgico, el ser para el hombre. Los entes cambian constantemente, por efecto de sus evoluciones, pero permanecen siendo entes en su devenir, es decir, subsisten como entes en el tiempo trascendente. Para que los incontables procesos evolutivos, que se desarrollan en el macrocosmos, converjan hacia la finalidad, es decir, no diverjan de la macroentelequia pralaya, los entes se estructuran en un organismo cósmico cuyas funciones apuntan teleológicamente hacia la finalidad. Por lo tanto, ese permanecer en el cambio, que caracteriza el proceso de los entes, no se realiza aisladamente en el seno de los entes, sino que, contrariamente, todos los entes se hallan enlazados entre sí. ¿En qué consiste el enlace, la relación, entre entes que cambian sin cesar? Respuesta: en la razón entre movimientos, que determina la simultánea permanencia de los entes en el tiempo trascendente. Algunos aspectos de esta razón son los que suele descubrir la ciencia empírica, y traducir imperfectamente en lenguaje matemático, como leyes o relaciones cualitativas entre magnitudes características de los fenómenos. El supuesto fundamental para que una razón teleológica enlace a todos los entes por permanecer en el cambio es que exista alguna especie de sincronización entre todos sus procesos. En otras palabras, los movimientos, en que consiste el devenir de los entes, pueden ser de muchas clases: uniformes o variables, continuos o discretos, lineales o secuenciales, oscilatorios, rítmicos, cíclicos, etc.
Pero, cualquiera sea la clase de movimiento que caracteriza el proceso de los entes, la razón teleológica que los enlaza determina que en cada momento absoluto del tiempo trascendente exista coincidencia de momentos relativos de los movimientos de los entes. O sea, existe una especie de sincronización de movimientos que se verifica en cada momento del tiempo trascendente por la simultánea permanencia, en el cambio, de los entes. Ahora bien, el cuerpo material del Pasu es un ente entre los entes y, como tal, permanece en el tiempo trascendente. En consecuencia, los movimientos que componen su proceso entelequial, deben estar sincronizados con los restantes movimientos del macrocosmos. Naturalmente, algunos movimientos en las funciones orgánicas tales como los ritmos cardíaco y respiratorio, los ciclos septenarios del crecimiento, la extensión del espectro sensorial, las ondas cerebrales, etc., presentan una razón más visible con respecto a movimientos proporcionales del sistema solar. Pero, en rigor de la verdad, todos los movimientos orgánicos, desde los atómicos hasta los psíquicos, ocurren en coincidencia con otros movimientos del macrocosmos. Los relojes atómicos, biológicos y psicofisiológicos del Pasu están sincronizados con los relojes cósmicos que regulan los movimientos de los entes según patrones universales de razón. Al referirnos al cuerpo material del Pasu, en el inciso memoria arquetípica y razón, afirmamos que el mismo constituye un minor mundus, un microcosmos que refleja al mayor mundus o macrocosmos. Veremos ahora cómo debe entenderse esta afirmación. En primer lugar hay que advertir que microcosmos designa a la finalidad del Pasu, vale decir, a una entelequia que debe ser alcanzada, y no a una realidad presente. En segundo lugar observemos que un microcosmos actual, un reflejo absoluto del macrocosmos o entelequia real, ha de ser por necesidad un ente autónomo, como lo es a su modo el demiurgo. Pero acabamos de ver que el cuerpo del Pasu se encuentra sincronizado en todos sus movimientos con relojes patrón del macrocosmos y, por consiguiente, enlazado a los demás entes, estructurado a ellos. El cuerpo del Pasu no es, en efecto, un ente autónomo. He aquí la aparente paradoja. Un microcosmos debe ser un ente autónomo. El cuerpo del Pasu, al que denominamos microcosmos, no es un ente autónomo. ¿Qué es entonces, el Pasu? ¿Qué es su cuerpo? Respuesta. El cuerpo del Pasu es un microcosmos potencial. Será un microcosmos actual cuando se transforme en un ente autónomo, es decir, cuando se independice de su sincronización con los procesos de los restantes entes del macrocosmos. Es evidente que, a medida que el Pasu progresa hacia la entelequia, ha de ir transformándose cada vez más en un ente autónomo, pues tal condición está impuesta por la finalidad. Pero ¿en virtud de qué proceso interno se obtiene la autonomía microcósmica? La respuesta ya fue adelantada en el artículo A. El Pasu se va transformando en ente autónomo a medida que cumple el objetivo microcósmico de la finalidad. Construir un esquema de sí mismo o esfera de conciencia de tal perfección que, al ser reflexionada por el sujeto consciente, racionalice completamente al microcosmos. La conciencia, análogamente al aspecto poder del demiurgo, ha de poder aplicarse, compenetrarse, difundirse, etc., en el microcosmos y sincronizar sus movimientos internos con sus propios relojes patrón, o sea, ha de poder desincronizarlo del macrocosmos evitando participar del tiempo trascendente, ha de sustraerlo de su permanencia en él. Como se verá en el próximo artículo, para que ello ocurra la esfera de conciencia ha de presentar la dimensión de un tiempo propio del microcosmos, es decir, de un tiempo inmanente. En el inciso anterior, artículo H, explicamos que el continuo movimiento corporal del Pasu, cuando no obedece a la expresión concreta de un concepto, pone un sentido general en el mundo, al que se denomina armonía. El mero hecho de estar en el mundo hacen del Pasu un postor de sentido armónico y por eso la armonía se define como una relación entre los movimientos del microcosmos y del macrocosmos. Es conveniente vincular el concepto de armonía con el de autonomía microcósmica, que acabamos de definir, para mejorar la comprensión global de la sabiduría hiperbórea. La armonía, en efecto, depende de la autonomía microcósmica. A mayor autonomía mayor armonía, vale decir, mayor sentido general puesto por el continuo movimiento corporal. En consecuencia, la producción de armonía está opuesta a la sincronización de movimientos entre micro y macrocosmos. En otras palabras, a mayor sincronización menor armonía.
En el extremo desfavorable, una sincronización total y absoluta de movimientos implica la no existencia de la entidad microcósmica. El cuerpo del Pasú sería, en ese caso, pura entidad animal. Queda claro, pues, que el Pasú es un microcosmos potencial, cuyos movimientos internos se encuentran sincronizados en algún grado con los movimientos externos del macrocosmos. Pero, aunque el microcosmos potencial se despliega constantemente y tiende hacia su entelequia, hay algo en el que permanece invariable. Su presencia orgánica, que reproduce a la estructura del macrocosmos. Lo orgánico, lo estructural, del microcosmos permanece en el tiempo trascendente a menos que se independice alcanzando la autonomía óntica. Por eso, ahora se ve claramente, afirmábamos más atrás que los sistemas de la estructura cultural se manifiestan en el pensamiento y subsisten en el tiempo trascendente. Resumiendo, en el Pasú, microcosmos potencial, la subsistencia de los sistemas, principios y relaciones, ocurre en el tiempo trascendente, del cual el microcosmos participa. Y, lo que subsiste en los sistemas, es el substrato esencial de los símbolos, vale decir, la potencia. Con estos enunciados sintéticos completamos las definiciones de los dos términos causales que aparecen en la expresión energética del pensamiento 4, potencia y tiempo trascendente. En el siguiente artículo pondremos en claro el concepto de sujeto individual del microcosmos, que ostenta el alma del Pasú, para retomar luego el estudio de la expresión energética del pensamiento.